ambiente. En nuestra experiencia o en mi experiencia como consultor me he dado cuenta que muchas veces algunas de las empresas no tienen ese conocimiento sobre los impactos que éstas generan hacia el medio ambiente y entonces hay algunas que solamente consideran hasta cierto punto como que lo más evidente, por decirlo en algunas empresas que generan emisiones, nada más consideran la parte de las emisiones, sin embargo, a veces es muy complejo y esto solamente sale a relucir cuando tenemos alguna inspección, cuando tenemos alguna auditoría, y ahí es cuando viene un problema muy grande. ¿Por qué? Porque a veces la empresa empieza a entrar en un problema legal porque realmente el no conocer los impactos que esta tiene hacia el entorno, pues esto le va a traer problemas inclusive de imagen. Entonces es muy, muy importante. Por ejemplo, me ha tocado a mí, pongo estos tres ejemplos, de los ejemplos que generan esos sectores industriales al medio ambiente, que hay algunas personas, unos empresarios que dicen, bueno, yo tengo una industria que se dedica a la azucarera. Bueno, ahí, por ejemplo, presenta efectos contaminantes sobre el agua derivados de su elevado consumo energético, sus descargas de alta temperatura y su gran contenido de materia orgánica. Esos son los impactos que tiene directamente con el medio ambiente, al igual que cómo contribuye con la contaminación del aire por la utilización de combustóleo y bagazo. Y a veces, o en la mayoría de los casos de las empresas en las cuales a mí me ha tocado estar, muchas de ellas carecen de equipos de control de emisiones, que normalmente se le conoce como equipos anticontaminantes, que son una especie como de filtro, pues que ayudan en gran medida a que esta emisión a la atmósfera pues no sea tan contaminante. Entonces, a veces nada más se presenta de una forma un poquito a grandes rasgos. Bueno, mi principal emisión al medio ambiente en temas de emisiones a la atmósfera. Ok, pero resulta que requieres agua para tu proceso productivo. ¿De dónde viene esa agua? Oye, que necesitas materia prima orgánica. ¿De dónde viene esa materia prima orgánica? Entonces, esos impactos al medio ambiente, cuando se tienen bien considerados, entonces nosotros podemos tener un panorama mucho más amplio sobre el qué hacer en caso de que nosotros tengamos alguna inspección o inclusive queramos entrar a un programa de certificación, por ejemplo, como del ISO 14001, y por poner otro ejemplo, la industria siderúrgica que afecta al agua con descargas ácidas y aminoalcales, con aire con polvos, gases, humos provenientes del carbón y gas natural. Entonces, aquí es muy importante siempre que las personas que se estén involucradas directamente en el sector industrial vean realmente, así sea una empresa de servicios, una empresa que preste solamente alguna prestación de información, también genera una parte al medio ambiente, hay una afectación en la generación de residuos. Cuando nosotros estemos más informados de los impactos que genera nuestra actividad económica, es mucho más fácil nosotros poder actuar y establecer metas que nos permitan a nosotros de alguna u otra forma minimizar, disminuir o erradicar esos impactos al medio ambiente. Otro de los ejemplos que tenemos de la industria de la celulosa y papel, que contamina directamente al agua en materia orgánica y sustancias químicas cloradas y al aire como resultado de ese proceso que se hace en esa combustión. Aunque realmente se ven tres giros que son muy, a simple vista nosotros vemos que es algo muy, muy simple. Si nosotros nos vamos a ver los impactos que cada uno de ellos conlleva, entonces tenemos que ver detenidamente, primero, si hablamos de la materia orgánica, ¿de dónde proviene esa materia orgánica? Las sustancias químicas que nosotros tenemos realmente están hechas por laboratorios que estén o que tengan alguna regulación, que cuenten con sus hojas de datos de seguridad, porque hay muchas personas que se dedican a hacer sustancias químicas y estas no tienen alguna autorización o aprobación y pues realmente la afectación que se tiene al medio ambiente ya cuando se utilizan o se descargan, se vierten algún cuerpo, río, llámese mar, laguna, pues ahí es donde viene también esa contaminación. El aire, por ejemplo, para el tema del aire, pues se tiene que tener una regulación, se tiene que tener o cumplir con una serie de características, todas las emisiones deben de estar conducidas para que esto no quede directamente dentro de una nave industrial, porque entonces nosotros seríamos quienes estuviéramos absorbiendo esos impactos directamente. Entonces, es prácticamente una cadenita, pero sí es muy importante que todos conozcamos
los impactos y los alcances que tiene nuestro proceso productivo. Para el tema de cumplimiento normativo, una de las maneras más eficientes para nosotros poder minimizar estos impactos que tenemos al medio ambiente es dar cumplimiento con lo que nos dictan las normas. Pueden ser normas en materias de emisiones, pueden ser normas en materias de generación de residuos, pueden ser normas en temas de cumplimiento de agua, que prácticamente agarrados de la mano de la parte normativa es como nosotros pretendemos darle cumplimiento a que estos impactos sean mucho menores al medio ambiente. Adoptar también una serie de prácticas de protección al ambiente, sí va a ser necesario cumplir con esas normas que se tienen establecidas, pueden ser de carácter nacional, pueden ser de carácter internacional, a fin de evitar sanciones, que eso es lo que siempre se tiene que evitar, sanciones administrativas. Y por otra parte, esa credibilidad institucional que se traduce pues en la caída de valor de sus acciones, porque pues muchas veces tenemos algunas empresas que dicen, bueno, son empresas que realmente no contaminan mucho, no están haciendo un buen uso de sus descargas, sino que realmente están contaminando. Las personas que están alrededor de ciertas partes se empiezan a quejar porque pues realmente empiezan a oler muy feo, el ambiente se empieza a tornar un poco más contaminado, entonces la imagen de la empresa hacia la sociedad pues ya se tiende un poquito más negativa, ¿no? Entonces se empieza a perder inclusive esos activos en el mercado. Hay algunas empresas que buscan hacer convenios con otras que realmente den cumplimiento con su normativa ambiental y que busquen en la medida de lo posible de que sus impactos al medio ambiente sean cada vez menor. Cuando se tienen también establecidos sistemas de gestión, pues se desintegra, ¿no? El no darle cumplimiento a la parte normativa, pues obviamente que sí viene a repercutir de una manera negativa a todos y cada uno de los sectores. Entonces, es muy, muy importante siempre ver en los alcances que tenemos nosotros en nuestras empresas para poder darle cumplimiento a lo que nos piden las normas. A mí en lo personal, en las empresas en las que he estado, definitivamente hay algunas empresas que en su totalidad no cumplen. Inclusive me ha tocado saber o estar en aquellas empresas que a pesar de que tienen un sistema de gestión ambiental o una certificación ISO, no dan cumplimiento en su totalidad con su cumplimiento normativo. Entonces realmente ahí es muy importante que todos y cada uno de las personas que integran la planta estén involucrados para poder llevar a cabo esta estrategia de gestión y llevarla a un nivel mucho más amplio en donde las afectaciones a los ecosistemas y al impacto a nuestro alrededor sea cada vez mucho menor. He tenido algunas empresas en las cuales yo he trabajado en donde siempre existe esa presión social porque las personas que viven alrededor de la industria consideran que los impactos que están teniendo empiezan a tener repercusiones directamente en la salud humana y aunque a veces sí es cierto porque realmente no se miden las emisiones, no se miden las descargas, el ruido es demasiado alto, pues aquí entonces ya entra un conflicto entre la empresa y la sociedad por no estar al pendiente de las cuestiones normativas que le aplican a la empresa. Cuando una empresa da cumplimiento a lo que las normas les están diciendo que deba de cumplir y deba estar dentro de los parámetros, entonces ahí cuando llega a haber alguna inspección, pues meramente se muestra la documentación que evidencie que se están haciendo las cosas de una manera adecuada y esto por consiguiente solamente queda en observaciones por parte de la autoridad y ahí realmente no se puede hacer absolutamente nada, no se puede clausurar mientras la empresa cumpla con todo lo que tiene establecido por ley. Uno de los ejemplos más comunes que nosotros tenemos y que a veces no se toman en cuenta dentro del sector industrial, a mí me ha pasado en diversas ocasiones en las cuales el uso de los recursos naturales a veces no lo toman como algo muy importante. Para el tema de las empresas que utilizan agua y que a lo mejor pueden tomar esa agua de algún pozo, pues realmente a veces ese desconocimiento que se tiene que contar con algunas autorizaciones por parte de alguna entidad, en este caso, para el caso mexicano es Conagua, para otros casos de otros países puede ser una institución diferente, pero siempre va a existir un organismo que regule esas autorizaciones o este uso de este recurso hídrico.
Me ha tocado en algunas ocasiones en las cuales yo he tenido que hacer algunas auditorías a empresas en donde efectivamente se cuenta con un pozo de agua, pero este pozo de agua no cuenta con las autorizaciones. Entonces estamos hablando de que esto compete a un delito federal. Y a veces ese desconocimiento por parte de la empresa puede repercutir inclusive en clausuras. Entonces, la regularización de todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con recursos hídricos que son propiedad de la nación, a veces realmente es muy complicado. Y las empresas que llevan a cabo este tipo de actividades de extraer, porque su proceso productivo lo requieren y este impacto que se está teniendo directamente sobre un recurso hídrico que es de competencia federal, a veces tiende a repercutir directamente en una clausura. Entonces hay que evitar eso. Hay algunas empresas, y me tocó aquí en el estado de Colima una empresa, que es Colima es una ciudad de aquí de México, que utilizaba mucho dentro de su proceso productivo las tarimas de madera. Compraba muchas tarimas de madera y esas tarimas de madera las utilizaba para generar embarques. Entonces, en una ocasión, cuando tuvo una inspección por parte de la autoridad, no alcanzó a determinar de dónde provenía la madera. Entonces, la madera siempre también tiene que tener una certificación. En este caso, hablamos de remisiones forestales, hablamos de que la madera proviene de lugares que no sean considerados tala inmoderada. Eso también es muy importante. Inclusive hay empresas que son empresas de renombre que esta parte no la tienen considerada, que a veces se van con las empresas que venden este tipo de maderas y a veces no preguntan de cuál es la legal procedencia de esta madera. Entonces eso también puede repercutir directamente en la imagen de nuestra empresa, que a lo mejor nuestros proveedores son empresas que realmente están extrayendo recursos naturales de una manera ilegal o de tala clandestina y a veces ese desconocimiento nosotros nos puede meter en diversos problemas. Entonces, para aquellas empresas en las cuales ustedes estén trabajando y dependiendo de su país, pues igual es importante que a sus proveedores siempre le hagan la mención de que les emita algún certificado de que esa madera pues proviene de lugares que estén acreditados o que estén certificados. Esto para minimizar esos impactos que pudiéramos tener por la alta demanda de tarimas de madera. Otra, el uso de suelo, de arena también es muy importante, también hay regulación que lo maneja. Les voy a contar una cosa que me pasó hace algunos días con una empresa. Esta empresa era una empresa, una startup. Esta empresa estaba empezando a distribuir eh, una especie de frutos, fresas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esta persona hizo un muy buen proyecto de negocios, hizo un muy buen, las corridas financieras, prácticamente todo lo tenía bien. ¿Qué fue lo que falló? Al momento de que una persona le preguntó que de dónde extraía esa tierra fértil para poder realizar su proceso de cultivo, dijo, pues es que yo realmente voy a cierto cauce, a cierto río, de ahí la tomo y me la traigo en una camioneta. A veces ese desconocimiento pues, nos puede traer muchas implicaciones a nosotros, porque estamos hablando que tú estás haciendo una modificación a un determinado lugar. Eso se llama un impacto ambiental y para eso se requiere una autorización. Para extraer material de algún río se requiere alguna autorización y también extraía agua de ese río. Entonces estamos hablando que prácticamente estaba robándose ese recurso natural. Entonces, cuando se le pregunta a esta persona, el argumento es de que realmente no conocía o no sabía cuáles eran los alcances que tenía su proyecto en el medio ambiente. Entonces, a veces eso nos puede complicar a nosotros de una manera en las cuales inclusive nos puede comprometer con nuestros proveedores, con nuestros clientes, si nosotros no llevamos a cabo pues este análisis concreto sobre lo que nosotros utilizamos en nuestras empresas en temas de recursos naturales y de qué manera podemos impactar en el medio ambiente. ¿Dónde es donde se ven reflejados los impactos en medio ambiente de las industrias? Primero, si nuestra empresa genera descargas de aguas residuales, lo podemos ver nosotros inclusive
en las alcantarillas, los podemos ver que van directamente al río, lo podemos ver directamente que van a la calle, lo podemos ver directamente que estas descargas llegan a mares, a lagunas, a ríos, etcétera. Y entonces esos impactos ambientales, pues obviamente traen una repercusión porque empiezan a contaminar el agua, las especies que están dentro del agua empiezan a morir, empieza a morirse la fauna que está alrededor de los cauces de los ríos. Entonces, a veces esto es muy complicado medir en las empresas y algunas que están realmente comprometidas con el medio ambiente, pues optan por contar con sus propias plantas de tratamiento para que antes de vertirles a estas aguas residuales a algún determinado lugar, pues mínimo cumplan con los parámetros que están establecidos dentro de las normas que les apliquen en sus respectivos países para poder determinar que no se está teniendo una repercusión en el medio ambiente. Eso es muy, muy importante. Y es algo que a veces no sucede, porque a veces inclusive el agua de los baños, para el temas administrativos, dice, bueno, yo sí tengo un área administrativa, no genero un proceso productivo. Ok, pero generas descargas de aguas residuales de los sanitarios, tienes un comedor y en el comedor también hay algunas personas que tiran el aceite a las coladeras y que eso pues realmente se genera como una descarga y que va a parar alguna alcantarilla, que va a parar algún río y cuando no se trata, entonces el impacto al medio ambiente es mucho más evidente. Otra de las más comunes son las emisiones a la atmósfera. Las emisiones a la atmósfera igual, nosotros lo podemos ver cuando vamos hacia un determinado punto en la ciudad. Esto se ve principalmente en las ciudades o se puede también analizar en los corredores industriales en donde nosotros vamos en nuestro coche y vamos viendo pues que hay una empresa que son a lo mejor las 4 o 5 de la mañana y la emisión se ve a lo lejos. Entonces ya con el pasar del tiempo de las horas, entonces se empieza a ver en la parte del cielo como una plasta, color grisosa. Eso es pues realmente la contaminación, ese es el impacto que nuestra empresa está generando y que está dejando en el medio ambiente y que a veces eso también por desconocimiento o a veces porque no tienen personas encargadas en las áreas de medio ambiente, trae una repercusión en el medio ambiente y esto pues realmente trae una afectación al entorno y por ende a la salud de las personas. Entonces, en el tema de las emisiones a la atmósfera sí es muy importante, en mi experiencia, se los digo como consultor, muchas de las empresas ni siquiera miden los parámetros de las emisiones, o sea, se pueden estar emitiendo cantidades excesivas de contaminantes y a veces la empresa no tiene conocimiento y este conocimiento se puede dar a través de un estudio de emisiones que se debe de realizar mediante laboratorios que estén acreditados por organismos nacionales e internacionales que realmente den fe a que las emisiones que se están generando y se están emitiendo a la atmósfera no pongan en riesgo la salud de las personas. Entonces, este es de los impactos más comunes, junto con el de las aguas residuales, que podemos ver en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y que a veces nosotros decimos, bueno, pues se está emitiendo emisiones a la atmósfera, yo sigo con mi procedimiento, yo sigo trabajando normal, pero realmente lo que se está teniendo hacia afuera, hacia el exterior, pues sí está repercutiendo no solamente en el diámetro en el que está la empresa, sino que también las corrientes de aire puede hacer que esas emisiones se vayan hacia otro lugar y las afectaciones a la salud pues puedan tener un alcance mucho mayor. Otro de los más comunes que tenemos es la generación de los residuos. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a veces por carretera y vemos a las orillas de la carretera que hay tiraderos clandestinos donde van a parar nuestros residuos? A veces sí me ha tocado a mí en algunas empresas que no miden este impacto y dicen, ah, bueno, con que venga cierta empresa se lo lleve y me cobre muy barato con eso. La empresa se lo lleva y una vez que sale de la puerta ya no es problema mío, pero no, siempre va a una responsabilidad compartida, el 50% para la empresa que lo genera y 50% para la empresa que va y lo lleva a un lugar autorizado en donde realmente se constate que no va a tener una repercusión en el medio ambiente. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas de las empresas contratan empresas y realmente no verifican que esas empresas tengan o cuenten con alguna autorización o certificación por parte de las autoridades en temas de medio ambiente. Y lo que hacen estas empresas para, en vez de ir a tirarlos a sitios autorizados, lo más cerca posible y donde menos
costos les generen esos traslados, ahí es donde van y los tiran. Es por eso que a veces nosotros vamos a algún lugar determinado y vemos que hay tiraderos clandestinos a un lado de la carretera, en una barranca, inclusive en las ciudades, en las esquinas, etcétera. Ahí es donde van a parar esos residuos que nosotros a veces ni siquiera vemos qué disposición adecuada se le da. Y ese impacto que tiene ese residuo generado en nuestra empresa al exterior, no sabemos cuál puede ser, porque como puede ser un residuo orgánico que se pueda desintegrar al cabo de 2 o 3 semanas, 4 semanas, o un residuo peligroso que realmente llegue en contacto con el subsuelo y lo empiece a contaminar. Y si es bastante residuo peligroso, pues trae una concentración mayor de metales pesados que pueden ser absorbidos en el subsuelo y que por ende pueden caer algún manto freático, pueden contaminar, etcétera. Entonces, el impacto que puede tener puede ser en una cadenita hasta que derive meramente en una contaminación mayor. Otro de los impactos que también se generan corresponde a temas de ruido ambiental. Este ruido ambiental a veces por la excesiva cantidad de maquinaria que podemos tener, hay una repercusión allá afuera, la gente se empieza a quejar, en las noches se empieza a ver mayor producción, pero también se intensifica mucho el ruido, la gente no empieza a dormir, la gente se empieza a quejar, entonces ahí tenemos que tomar cartas en el asunto para que estos impactos en el medio ambiente y en el entorno pues se minimicen de una u otra forma, ¿no? Las descargas a bienes nacionales también, y esto ocurre principalmente en las zonas hoteleras, en temas de costa, en donde hay algunos hoteles que a plena luz del día abren el compartimento donde tienen las aguas residuales, descargan directamente al mar, llega directamente en un lapso de unos 15, 20 metros, tiene contacto con el mar, inclusive hay videos donde se ve realmente esa mancha de contaminación que pues obviamente con el movimiento del agua se empieza a esparcir, pero pues obviamente esa descarga a un bien nacional como puede ser una laguna, puede ser un río, puede ser un mar, pues trae una repercusión directa y eso es muy común que existan en las zonas hoteleras que tenemos, puede ser en México o en cualquier otra parte del mundo, es lo que más pudiera tener una repercusión al medio ambiente y esta repercusión, este impacto que genera, pues sí puede traer serias consecuencias para la imagen de hoteles, para la imagen de cierta industria, porque pues no tiene ese compromiso directo con el medio ambiente. Para el tema de los recursos naturales también, porque a veces, como les comentaba en la diapositiva anterior, a veces podemos estar extrayendo recursos naturales de lugares que realmente son clandestinos, provienen de lugares que no están autorizados, hay cambios de uso de suelo que no están autorizados, etcétera. Entonces, esa alta demanda que nosotros podemos tener por recursos naturales puede también traer una repercusión en el ambiente, porque pues el inclusive estar demandando un cierto recurso natural, pues puede también generar alguna, alguna pérdida de nutrientes en los suelos y que pues obviamente este suelo termine por erosionarse y pues realmente es una cadenita, ¿no? Entonces para esto siempre hay autoridades que están regulando que todos los recursos naturales que se utilizan para proveer de insumos a las empresas pues realmente tengan esa adecuada crecimiento y regulación para que no exista una repercusión como tal y directa en el medio ambiente. Aquí, por ejemplo, como les comentaba en el caso de las descargas de aguas residuales, sí se requiere una autorización para hacer una descarga de agua al alcantarillado o algún bien nacional. Dependiendo el lugar donde nosotros nos encontremos, siempre va a existir esa parte. Entonces, nuestra empresa genera esa descarga y se puede ir directamente al alcantarillado, que es la primera imagen que vemos ahí. Puede llegar a un río, puede llegar a alguna laguna, puede llegar a un mar o puede llegar a suelos. Inclusive ha habido casos en donde las empresas no tienen ese debido cuidado y a veces por una equivocación, por un error humano, generan descargas de aguas residuales y se vierten directamente o se derraman directamente a algún río. Y por ejemplo, aquí sucedió en México en un caso de un río que una empresa minera pues descargó unas sustancias tóxicas al agua y que pues esto obviamente trajo una pérdida de flora y fauna y pues realmente la contaminación que se hizo por esta descarga pues sí realmente generó mucha contaminación
a lo largo de todo un cauce. Entonces, ahí realmente esa responsabilidad pues la tiene que absorber la empresa. Ese impacto que tuvo la empresa en el medio ambiente fue tanto que pues realmente sí empezó a perder como que esa credibilidad, ¿no? Entonces sí se ganó ese odio por parte de las personas que se encontraban a los alrededores de estos lugares, de estos ríos. ¿Por qué? Porque pues algunos utilizaban esa agua de río para riego, lo utilizaban para temas de agricultura, inclusive para cuestiones domésticas, y pues realmente ahí sí hubo esa afectación, ¿no? Entonces a veces los impactos que nosotros podemos tener en nuestras empresas, a veces pensamos que no repercute allá afuera o decimos, bueno, una vez que sale allá afuera, pues ya no es problema de la empresa. Entonces hay que evitar en la medida de lo posible que esos impactos perduren durante mucho tiempo en el medio ambiente. En el caso de las emisiones a la atmósfera, que es uno de los temas en los que más me he involucrado, hay mucha contaminación, afecta a bosques, afecta a ecosistemas acuáticos, debido a esa gran presencia que tiene de contaminantes como óxidos de nitrógeno, azufre, CO2, los cuales pues obviamente producen por la quema de combustibles fósiles, pues hacen una emisión que sea muy visible. Entonces, esas empresas son a veces son las que son más susceptibles de que una autoridad, alguna inspección o alguien competente vaya y determine si realmente esa emisión no puede generar alguna complicación a la salud o al medio ambiente. Entonces hay que estar siempre conscientes de que las afectaciones que nosotros podamos tener hacia el exterior pueden perdurar días, semanas o meses. Entonces, es muy importante siempre, y algo que siempre hago en este tipo de giros es estar monitoreando esas emisiones. Si nosotros estamos dentro de lo que nos dicen las normas, perdón, los parámetros se encuentran dentro de lo establecido por ley, entonces nosotros no estamos contaminando y nuestra repercusión al medio ambiente es mucho menor que otra que realmente no lo está haciendo. Existen algunos instrumentos de política pública en el caso mexicano en donde hay leyes que nos están midiendo estas emisiones a la atmósfera y que año con año tenemos que reportar para ver esas concentraciones que hay ya de manera regional o puede ser de manera nacional, que es a través de un formato que le llaman la cédula de operación anual. Esta cédula de operación anual concentra el total de emisiones que se emiten a la atmósfera y que esto pues realmente nos ayuda o es un tema de política pública en materia ambiental, pues para realizar políticas públicas, para realizar mecanismos que ayuden o no a disminuir estos impactos que generan ciertos sectores industriales en ciertas áreas y por cuánto tiempo. Entonces sí es muy importante estar conscientes de que estos impactos en el ambiente pueden perdurar inclusive por años. En el caso mexicano, las emisiones a la atmósfera, igual se requiere una autorización para emitir esta cantidad de contaminantes a la atmósfera y la concentración que existe de las mismas. Por la parte que les comentaba de la generación de residuos, en el caso mexicano existe esa generación de residuos y en base a la generación que tú tienes, pues esas son las obligaciones que vas a tener. En el caso de los microgeneradores, para aquellas empresas que generen hasta 400 kilogramos, pues la ley les exige que cumplan con ciertas medidas. Para los pequeños generadores que generan de 400 hasta 10 toneladas, las obligaciones cambian que si fuera un microgenerador. Y ya cuando hablamos de un gran generador que genera más de 10 toneladas anuales, sus obligaciones con el Estado y con la Federación son mucho más exigentes y mucho más obligatorias y que en caso de que no se cumplan, pues realmente trae una repercusión directamente con la empresa. Entonces, eso también es lo que debemos de nosotros de evitar. En el caso mexicano, pues sí, creo que también en los países de Latinoamérica se requiere autorización para generar estos residuos de manejo especial o peligrosos, que un residuo de manejo especial es aquel residuo que no reúne las características para ser considerado peligroso. Estamos hablando de un residuo que no sea corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, biológico, infeccioso. Entonces, si no cumple con esa característica, estamos hablando que es de manejo especial. Las empresas generan bastantes residuos y las cantidades anuales son tantas
que se tiene que tener una disposición adecuada, porque imagínense, si nosotros hipotéticamente las empresas con las cuales yo trabajo generan arriba de las 110, 115 o hasta 140 toneladas, y que obviamente esos residuos pues no pueden parar a cualquier lugar, tienen que ser un lugar adecuado, un lugar específico, un lugar determinado, que cuente con ciertas autorizaciones por otros organismos que los están regulando. ¿Para qué? Para que los impactos que tenga mi empresa en la generación de residuos no repercutan directamente al medio ambiente, sino que su distribución es un lugar totalmente adecuado. En el ruido ambiental es uno de los más comunes y es lo que más genera quejas en la parte de la industria. A veces esta parte no se mide, a veces esta parte no se lleva a cabo como debería. En México existe una norma que regula esos niveles permisibles que tenemos, y que realmente pues ayudan a la empresa también a la toma de decisiones. Me ha tocado llevar algunos casos de empresas en los cuales la sociedad es la que está firmemente en que la empresa hace mucho ruido, no los deja dormir, y que esa afectación o ese impacto que se tiene directamente con el medio ambiente ya pasa a ser un impacto que tiene repercusiones inclusive en la sociedad, en las personas que se encuentran alrededor de. Entonces, a veces la empresa eso no lo toma en cuenta. La empresa siempre dice, bueno, pues sí produzco, genero mucho ruido, nada más ponte tus tapones auditivos, ponte tus conchas acústicas, tu trabajador que estás dentro de la empresa. Pero para las personas que se encuentran afuera, pues realmente sí puede generar ese ruido ambiental, pues sí pues genera algunas molestias para las personas, y pues por ende sí trae algunas complicaciones a la larga a las personas por temas de audiometría, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que ir poco a poco erradicando, son cosas que posiblemente nosotros podamos estar cuidando, son cosas que nosotros podamos estar desde nuestra trinchera, podemos estar midiendo. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra empresa genera este tipo de ruido ambiental, buscar la manera de hacer que la maquinaria no genere tanto ruido. Hace unos días tuve la oportunidad de ir a una empresa donde la autoridad se quejaba, o que le habían realizado la queja a la autoridad de que las máquinas generaban mucho ruido. Entonces ahí lo que se hizo fue ponerle una película plástica en la parte de abajo a la maquinaria, como una especie como de fibra, eh, como caucho o algo así, era un material, no recuerdo qué material era, pero esto realmente evitaba que la máquina vibrara. Entonces con eso realmente se detuvo totalmente esa emisión de ruido, esa generación de ruido, y pues realmente los vecinos ya quedaron contentos. A veces cosas muy simples nos pueden ayudar a nosotros a evitar cosas mucho más grandes que puedan repercutir directamente en alguna clausura. Por ejemplo, miren, aquí les puse un ejemplo para ver más o menos el alcance que tiene y cómo podríamos nosotros ver los impactos al medio ambiente y de qué manera regularlos a través de lo que nos dicen los entes reguladores, ya sea en el caso mexicano o en el caso de algunos otros países. Existe normativa la cual pues, regula esta parte. La empresa Fundichoc es una fundidora que realiza fabricación de piezas metálicas. Durante su proceso productivo, utiliza grandes hornos para el tratamiento térmico de las piezas. Requiere constantemente agua para enfriarlas, por lo que la extrae de algún pozo. Cuenta con maquinaria y equipo suficiente para dar los acabados que necesitan las piezas. Fundichoc tiene un taller de mantenimiento donde se encargan de pintar y pulir cada una de las piezas. Sus más de 150 trabajadores cuentan con servicios de comedor y vestidores, los cuales son abastecidos mediante el sistema de pipas. El producto terminado es embarcado en tarimas de madera y son llevados en transportes propios para su distribución. O sea, prácticamente es un ejemplo. Entonces, ahora aquí vemos cuáles son los impactos que tiene al medio ambiente esta empresa Fundichoc. Bueno, tenemos un impacto principalmente de emisiones a la atmósfera porque estamos hablando de una fundidora que utiliza hornos, ¿estamos de acuerdo? Y después estamos hablando que también requiere recursos hídricos. ¿Esos recursos hídricos de dónde provienen? Bueno, proviene de un pozo en donde extrae agua para su proceso. Ok. Como cuenta o genera piezas metálicas, también genera residuos.
esos residuos pueden ser peligrosos o pueden ser manejo especial. Los peligrosos pueden provenir del taller de mantenimiento que tiene ahí, en donde se encarga de pintar y pulir cada una de las piezas, las latas de pintura, las estopas, el thinner, etcétera. Hay una afectación ya ahí al medio ambiente, hay un impacto ambiental por la generación de residuos. Y como cuenta con un servicio de comedor y de vestidores, entonces también hay generación de residuos de manejo especial. Aluminio, plástico, orgánico, botellas de vidrio, residuos sanitarios, generación de descargas provenientes de las áreas administrativas o pueden provenir por las áreas del proceso productivo, de recursos naturales igual también, porque pues utiliza también tarimas de madera, entonces también utiliza estos recursos y pues realmente tienen que regularse, ¿no? Para minimizar esos impactos tenemos que ver primero qué es lo que nos aplicaría a nosotros dar cumplimiento. Así, a grandes rasgos, ¿qué normatividad aplicable tendría? Bueno, pues si mi empresa es una fundidora, entonces si hablamos de emisiones a la atmósfera, pues tenemos que tener un permiso, una licencia para emitir esas emisiones a la atmósfera. Tenemos que contar con para el caso mexicano, una cédula de operación anual, que es un mecanismo que utiliza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para medir las concentraciones y las emisiones que se emiten en determinado periodo al ambiente y un plan de contingencia atmosférico. Ah, ok, entonces ya conocemos el impacto, ya sabemos de qué manera lo podemos contrarrestar teniendo esas tres autorizaciones. Si nos vamos a la parte de los recursos hídricos, recordamos que esta empresa, Fundichok, tenía un pozo de agua. Bueno, primero tenemos que tener un título de concesión de agua. Esto quiere decir, tenemos que tener una autorización para poder extraer agua del subsuelo y utilizarla para nuestros procesos productivos. Tenemos que tener un permiso de descarga, porque esta descarga puede ser directamente al alcantarillado o puede ser directamente a un bien nacional, llámese río, llámese lago, llámese laguna o llámese algún mar. Entonces tenemos que tener ese permiso. Entonces, ok, cuando tenemos ese permiso, para vida de que se nos pueda otorgar ese permiso, la ley siempre nos va a decir que debemos de cumplir con cierto tipo de parámetros al momento de nosotros de realizar alguna descarga. Esto quiere decir que no deba de ser una descarga que exceda los límites máximos permisibles en cierto tipo de sustancias. Hay que acreditar la legal procedencia del agua en el caso de la empresa Fundichok, que utilizaba agua de las pipas. Una pipa es para aquellos que no conozcan qué es una pipa es prácticamente un camión que trae como una especie de cisterna y ahí es donde almacena agua y a veces la distribuye o la vende a algunas otras empresas que a veces no cuentan con ese sistema de abastecimiento de agua por parte del municipio. Entonces contratan alguna pipa que trae la cisterna y ya realmente llega a su empresa, les vierte agua, ese líquido que ya ustedes lo utilizarán, en este caso del ejemplo que pusimos aquí de la empresa Fundichok, lo utilizará para el área de comedores y para vestidores. Entonces hay que acreditar que esa agua venga de un lugar que tenga una autorización. ¿Por qué? Porque puede ser que esa empresa vaya a algún río, llene la cisterna, llene la pipa y ya venga y te la venda a ti. Entonces, todo eso se tiene que checar para que los impactos que nosotros tengamos al medio ambiente, ya sea por el consumo de algún recurso natural, pues pegue menos a nosotros, ¿no? Y esta evaluación de descargas que también debe de tener la empresa para verificar que todas sus descargas siempre cumplan con lo que la normativa determinada le aplique, ¿no? Si hablamos de la generación de residuos, igual. Si nuestra empresa genera residuos, tenemos que tener un registro como generador. Puede ser de residuos peligrosos o de residuos de manejo especial. La cédula de operación anual, que igual es otro documento que también, a diferencia de emisiones a la atmósfera, se incluye meramente la generación que nosotros hicimos un año antes. Para el caso mexicano, siempre se van a reportar la cantidad de residuos que nosotros generamos el año inmediato anterior. Un plan de manejo de residuos estatal y federal. Todo esto para evitar que la generación de residuos, los recursos hídricos y las emisiones a la atmósfera pues tengan un impacto mucho menor al medio ambiente. Si hablamos de temas de recursos naturales y ponemos como ejemplo
la fundidora, el uso de esas maderas o la compra de esa madera, pues también tiene que tener unas remisiones forestales de uso de la madera que tienen que acreditar que esa madera proviene de una tala en donde realmente no es clandestina, que viene de aserraderos y que viene de lugares que realmente cuenten con esas autorizaciones por parte de las autoridades competentes. Es muy importante verificar todo esto en nuestros giros, en nuestros sectores, en las empresas donde trabajamos, verificar meramente qué impacto tiene nuestra actividad o giro para evitarnos complicaciones e inclusive llegar a tener una mala imagen ante de la sociedad. Hay instituciones ambientales, efectivamente, hay instituciones ambientales que pueden ser federales, hay instituciones ambientales que pueden ser estatales o municipales, que se encargan de darles a ustedes esas autorizaciones que minimizan esos impactos y que de alguna manera vienen a través de una serie de condicionantes. Ok, tú vas a extraer agua de un bien nacional, de un pozo, te otorgo ese título o esa concesión de agua, pero estás obligado a cumplir con estas ciertas condicionantes. Me tienes que reportar el volumen de agua, me tienes que contar con un medidor, me tienes que contar con una bitácora, me tienes que contar con análisis de las descargas de agua que tú haces. Entonces, esas autoridades a ustedes siempre les van a entregar esas autorizaciones, pero esas autorizaciones van a venir condicionadas. Entonces, ¿quiénes son las personas o las autoridades encargadas de verificar que estas condicionantes que nos emiten estas instituciones ambientales lo hagan? Esos organismos regulatorios. Para el caso mexicano, si hablamos de cuestiones federales, nosotros tenemos una Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Cuando hablamos de algo que sea de competencia federal, si estamos hablando de competencia estatal, pudiera ser una Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Y si hablamos de algún municipio, puede ser algún municipio que les emita a ustedes o les esté revisando realmente que cumplan con estas correctas condicionantes, ¿no? Que lo lleven a cabo. Realmente, a veces en el sector productivo es muy complicado que le den cumplimiento a todo. Inclusive me ha tocado trabajar en empresas que cuentan con una certificación de ISO 14001 y realmente las no conformidades es porque no cumplen al pie de la letra con los temas que tienen que ver con la regulación en materia ambiental. Entonces, eso realmente es muy complicado. Entonces, a veces me ha tocado que inclusive en los temas de ISO, en la matriz que tienen ahí para dar cumplimiento a la normativa, realmente no están considerados todos los impactos que genera la empresa y por lo tanto esa matriz a veces no logra cumplirse. Si hablamos de temas de empresas que cuenten con esa certificación, imagínense las otras aquellas que están operando y que a veces no saben, no conocen, desconocen los impactos que tienen y pues ahí realmente cuando llega algún organismo regulador, pues ahora sí lo trae, lo agarra realmente como una omisión, lo agarra como un acto de rebeldía, el hecho de que tú no estés midiendo, no estés controlando las emisiones, las afectaciones y que tus impactos al medio ambiente pues realmente están repercutiendo bastante porque no hay nada que lo mida, no hay parámetros con los que nosotros podamos decir nuestro impacto es menor, nuestro impacto es mayor. Inclusive hay cosas que se pueden empezar a hacer en nuestras empresas que pueden marcar la diferencia, que pueden hacer que esos impactos se vayan aminorando, ¿no? La integración, aquí tenemos algunos retos ambientales de las organizaciones que muchas veces es muy complicado llevarlos a cabo. Entonces, esa integración del medio ambiente en el negocio a veces cuesta mucho, porque en las empresas en las cuales he tenido la oportunidad de colaborar, en un 70 o 80%, la parte del medio ambiente es la que menos le toman importancia, es la que menos realmente las empresas están más involucradas, los directivos están menos involucrados. Entonces, eso de alguna u otra forma, pues tiende mucho a repercutir en esa imagen del negocio, ¿no? Entonces, a veces le cuesta mucho al empresario poder determinar cierto presupuesto para que las acciones que tenga o las repercusiones que tenga la empresa, o sea, al medio ambiente, pues sean mucho menores. Entonces, a veces sí es muy complicado, ¿no? Entonces, lo hacen más de a fuerzas que como un compromiso voluntario, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones siempre se tienen que tratar de evitar.
el desarrollo de actuaciones de la gestión ambiental. Igual, a algunas empresas les cuesta mucho instaurar algunos programas de autogestión para estar midiendo no solamente la generación de residuos, emisiones, descargas, sino también la parte del consumo energético. Hay algunas empresas que ponen, antes de salir, apaga la luz, sé más responsable, si estás aquí, apaga las luces que no estés utilizando, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado, ¿no? También es otro de los retos, es la promoción de la responsabilidad del medio ambiente en la sociedad. A veces creemos que solamente con lo que nosotros hacemos dentro de la empresa basta, pero también esa responsabilidad medioambiental con la sociedad. Hay algunas empresas en donde a mí me ha tocado participar y decirle, bueno, la empresa tenía un serio problema. ¿Cuál era el problema que tenía? El problema que tenía era de que sus insumos generaban muchos contenedores metálicos de 200 litros. Entonces prácticamente tenían stock almacenado como 150, 160 tambos. Y tenía siempre la presión de la sociedad de que era una empresa ruidosa, una empresa que no se comprometía con el medio ambiente, una empresa que no medía realmente sus impactos en el entorno, etcétera. Y pues bueno, le buscamos una solución. Esos tambos los pintamos, los utilizamos para utilizarlos como contenedores en áreas públicas de alrededor de la empresa. Y entonces ahí de alguna u otra forma, como que la percepción de la gente empezó a bueno, al menos sí se preocupa, utiliza parte de sus residuos para darles un segundo uso, los reutiliza. Entonces, ese tipo de acciones pues ya traen una buena imagen a la empresa, ¿no? La lucha contra el cambio climático, hay empresas que se rehúsan a decir, ¿sabes qué? Yo siempre voy a generar emisiones, siempre voy a estar produciendo y la verdad no me importa qué precio, yo no las voy a estar midiendo, y porque me sale muy caro, etcétera. Entonces, esa lucha contra ese cambio climático, por la alta generación de emisiones, o porque inclusive hay algunas empresas que tienen flotillas de vehículos que no tienen verificaciones vehiculares, etcétera. Entonces, esto tiende mucho a repercutir, ¿no? Entonces, esta lucha contra el cambio climático a veces sí es un reto que las organizaciones pues todavía no están listas para enfrentar o que les cuesta mucho enfrentar, ¿no? Y pues la preservación de la biodiversidad, que es otro de los puntos más importantes, ¿no? Cuidar los recursos naturales, cuidar el entorno que nosotros tenemos, evitar contaminar ríos, lagos, lagunas, ¿no? Esa preservación de esa biodiversidad, creo que es una corresponsabilidad donde debemos de estar involucrados todos, donde los sectores productivos debemos de estar involucrados y cada vez nosotros tenemos que estar conscientes de que conforme vaya creciendo la sociedad o conforme vaya creciendo nuestra industria, las afectaciones a la salud pues se tienen que estar de alguna u otra forma pues controlando. Bueno, de mi parte es todo. Espero que esta plática que tuvimos el día de hoy haya abierto los panoramas a todos y cada uno de ustedes que se encuentran presentes aquí reunidos y que realmente estén conscientes de que los impactos que nosotros pudiéramos tener, pues a veces sí tienen una repercusión directamente en el medio ambiente y hay que evitarlo, no hay que ser copartícipes, hay que estar nosotros al tanto, hay que nosotros siempre poner nuestro granito de arena, nuestra aportación. En mi caso, como consultor, en todas las empresas donde yo realmente ando trabajando, siempre llevamos ese mensaje, esa concientización, porque ya no hablamos de temas de capacitación, sino de temas de concientizar al empresario, concientizar a las empresas, al personal, involucrar a todas las personas. Yo creo que es una parte muy importante que debemos todos y cada uno de checar, ¿no? Aquí